una nueva epístola que vamos a estar predicando de mucha importancia. ¿A cuánto les gustan las dietas? No. ¿A cuánto les gustan las dietas? A ver, ¿Manuta? ¿A cuánto les gustan las dietas de ensalada, por ejemplo? Su ensalada, con mucho vegetal, con mucho, ¿verdad que sí? Y bueno, de repente no. Amado Jesús, ¿le gustan las ensaladas? Me gusta mucho, pero no me las como, pero me gusta. Le gusta mucho, pero no se las come. El hermano Jesús. Estoy seguro que me gusta. Bien, hermano. Yo sé que muchos de nosotros nos gusta, nos gustaría, ¿verdad? No, debería ser tener una dieta bastante balanceada, y es muy bueno cuando nos sentamos a comer a un restaurante, nos sirven un plato y todo está bien balanceado, ¿verdad? Tienes una buena carne, supongamos, una buena proteína, y luego tienes una ensalada, y después tienes un postre, decía mi suegro. Y la predicación tiene que ser como cuando te sientas y tienes un buen plato servido que está bien balanceado, ¿verdad? La sal está en su lugar, cada cosa en su lugar. Así debe ser la predicación, que nos podamos sentar y tener una buena dieta en la predicación. Y yo sé que muchos de nosotros tal vez nos gustaría siempre tener predicaciones que nos animen y todo esto, pero escúchame algo, es de mucha importancia de que podamos tener una dieta balanceada, y a esto nos referimos, con tener mensajes que no solamente nos animen, sino que también nos puedan hacer echar raíces en cuanto a la doctrina bíblica. Mira, escúchame algo, por lo general muchas iglesias, los predicadores y las predicaciones están solamente en un nivel básico, y la gente no penetra y no profundiza acerca de aspectos que tienen que ver con historia, aspectos que necesitamos conocer y saber de la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a dar una introducción a la primera epístola del apóstol San Juan, la primera epístola del apóstol San Juan. Quiero que te ubiques ahí en la primera epístola del apóstol San Juan. Y vamos a tener lectura en la primera porción de esta epístola, por favor. La primera epístola del apóstol San Juan, ¿verdad? Si la tienes por ahí, por favor. Tenemos primera de Juan, ¿lo tienes? Antes de que podamos comenzar, bueno, quiero dar gracias al Señor. El día de ayer, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres de esta iglesia? A ver, dije, ¿dónde están las mujeres de esta iglesia? Dije, a ver. Muy bien, están por ahí. Bueno, a ver, pero también quiero hacerles una pregunta. ¿Quién vio la película de Terminator, la serie? ¿Quién vio Terminator? ¿Verdad? Que tiene Terminator 1, 2, 3. Pero hay una película de Terminator que se llama La Revelación de las Máquinas. ¿Cuáles vieron eso, verdad? Las máquinas se revelan y ahora los robots. Bueno, dicen por ahí que las hermanas ayer llegaron como reveladas a su casa. ¿Qué le parece a usted eso? No, creo que me han dicho las hermanas, algunas hermanas de aquí y del fraile, me han dicho que pasaron un maravilloso tiempo, tenían doctoras y todo, tuvieron un momento muy especial, y yo como pastor me lleno de gozo. También le doy gloria y honra al Señor por el grupo de siervas, mi esposa Dali, que Dios utiliza para planificar estas actividades y que las hermanas puedan sentirse, escúchame, edificadas, que ese es el propósito de tener una iglesia. La iglesia es un lugar en el cual podemos venir para edificarnos, lejos de poder tal vez tener circunstancias que sean difíciles, sino más bien un lugar donde la palabra de Dios puede edificarnos, y donde no es un lugar perfecto, la iglesia. De hecho, la iglesia, somos iglesias es porque somos pecadores, ¿verdad? Y sin embargo vemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero me gozo de que las hermanas hayan pasado un maravilloso momento. La gloria y la honra sea del Señor siempre. Y bien, te quiero invitar a que te pongas de pie. Vamos a la primera epístola de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer de los versículos del 1 al versículo número 4. Por favor, ahí en tu Biblia, del verso 1 al verso 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estoy en la primera epístola de Juan. Hoy vamos a dar una introducción y vamos a tener un tono histórico. Así que quiero pedirte, ¿te recuerdas aquello de la dieta? ¿Verdad que las ensaladas no nos gustan mucho? Los vegetales, cuando estábamos pequeños, no sé si algunos de ustedes ahora, a mí no me gustaba la zanahoria en la sopa. ¿A quién le gusta la zanahoria en sopa? A mí ahora sí. La zanahoria en la sopa no tanto. ¿Y la zanahoria en sopa se la comen ustedes todas hasta el final? Sí. Pero ¿verdad que es necesaria, doctora? ¿Verdad que es necesaria para la vista la zanahoria?
Dicen algunos doctores, yo no sé si esto es mito. Bueno, imagínate que a Caridad, mi suegra, Ajá. su enfermero le dijo que como ella está tan sedentaria y que no gasta energía, Ajá. que con un pedacito de zanahoria que se coma al día tiene. Ah, mira, pues. Mira, ¿qué tal? De una zanahoria tamaño Esto lo estamos grabando, ¿verdad, Mario? Sí. Esto está saliendo en grabación. Bueno, yo lo edito y lo monto. Bien, hermano. Bien, entonces hoy vamos a tener un mensaje que va a estar cargado de algo de historia. Y tú dices, pastor, a mí yo quiero un mensaje de ánimo. Escúchame, necesitamos tener una dieta. Nosotros necesitamos, como dicen, nosotros necesitamos saber de qué va la cosa. ¿Sí me entienden? Necesitamos tener una dieta balanceada y que podamos aprender, que no podamos ser ciegos, que podamos ser gente con conocimiento bíblico. Amén. Primera de Juan, vamos a leer el verso 1, el verso 4, solamente vamos a leer esta introducción. Mira lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron, que dice, y palparon en nuestras manos, y dice, tocante a qué dice, al verbo de vida. Juan en su epístola, hermanos, nos va a introducir un tema de crucial importancia. Es el gran tema de la vida cristiana, la cristología. Juan nos va a escribir y nos va a decir lo que era desde el principio, el que existía, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto, dice Juan, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Eso no es una historia que se la contó nadie a Juan. Juan lo palpó, está diciendo, Juan lo tocó. Y palparon nuestras manos, dice Juan, tocante al verbo que dice de vida. Porque la vida, ¿sabes quién era la vida? Era un hombre. Esto se le llama la cristología, mis hermanos. Porque la vida fue manifestada. Y mira lo que dice Juan. ¿Qué dice Juan? La hemos visto, nosotros lo vimos. No era un fantasma, vamos a ver la introducción. Dice Juan, nosotros lo vimos, lo hemos visto. Y no solamente lo hemos visto, mira lo que dice Juan, y testificamos y os anunciamos, ¿qué dice? La vida eterna, la cual estaba con el Padre. Evidentemente esto es el aspecto trinitario de la Trinidad. Y se nos manifestó. Maravilloso, qué hermoso, ¿qué te parece? ¿No es bello esto? Esto se llama cristología, hermanos. Y dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Y mira lo que dice. Dilo completo conmigo y con su Hijo, ¿cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, mis hermanos, sea cumplido. Yo quiero predicar, hoy vamos a dar una introducción a la primera epístola del apóstol Juan, conocidas como las epístolas juaninas. Vamos a ver que Juan va a escribir bajo un contexto donde existía la herejía, que de alguna manera no creían en Cristo Jesús y estaban distorsionando por completo acerca de la vida y obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy quiero dar una introducción a esta epístola y oremos a Dios, mis hermanos. Una de las cosas fundamentales e importantes de esta epístola son dos aspectos fundamentales. Número uno, que podamos tener el concepto correcto acerca del Señor Jesucristo. Y número dos, la epístola de Juan viene para que tú y yo podamos saber acerca de nuestra condición y nos podamos hacer una pregunta verdaderamente. Escúchame algo. ¿Realmente somos hijos de Dios? Vamos a ver que Juan va a desarrollar esta epístola a través de una serie de argumentos circulares y que nos llevan a grandes verdades, pero que de alguna manera nos afirman y nos muestran con profundidad acerca de la persona de Cristo y de nuestra condición. Así que oremos al Señor y pidamos a Dios que esta epístola pueda siempre hablar a nuestras vidas durante todo el desarrollo y que Cristo sea glorificado en nuestra iglesia. Señor, te damos gracias, Dios. Es muy complejo el poder explicar la cristología, Señor. También, Señor, entendemos que hay una importancia de esta epístola en estos tiempos, Señor, porque no solamente nos ayuda a ver el aspecto cristológico, sino que también nos ayuda a poder examinar nuestras vidas delante de ti, Señor.
acerca de la condición, nuestra condición y de nuestra comunión, Señor, contigo, sobre todo nuestra condición como hijos tuyos, Señor. Hay unas evidencias, unas pruebas fundamentales en esta epístola para ver si somos o no somos tus hijos, Señor. Te pido que nos hables por tu palabra, que nos ayudes a conocer y a entender mucho más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y rápidamente permíteme avanzar en mis notas introductorias en este pasaje. Permíteme avanzar rápidamente en estas notas introductorias. Hermanos, quiero comenzar hablando acerca de las herejías cristológicas. Vamos a ver que durante los primeros 5 siglos de historia cristiana, mis hermanos, vamos a ver que durante esos primeros siglos del cristianismo, cuando la iglesia primitiva enfrentaba el mayor de sus desafíos, es poder definir de alguna manera quién era ese Dios encarnado, quién era Jesucristo, y se enfrentaba a estos grandes desafíos de carácter fundamental y de articular cómo es que Jesús podía ser plenamente, cómo es que Jesús podía ser plenamente hombre y podía ser plenamente y completamente o verdaderamente, mis hermanos, Dios específicamente, humano y divino de manera simultánea, mis hermanos. Así que la iglesia del primer siglo se va a enfrentar con este cometido porque vamos a ver que desde el principio Satanás ha querido tratar de torcer acerca de la imagen perfecta de Dios, del Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Escúchame algo, en la persona de Jesucristo habita, coexiste de manera simultánea dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Y vamos a ver que las herejías posteriores al primer siglo vienen para poder tratar de torcer y de tergiversar, mis hermanos, acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Este periodo de reflexión teológica intensiva fue demarcada por los grandes concilios cristológicos y trinitarios de los cuales queremos hacer mención, no necesariamente porque estemos totalmente de acuerdo con él, pero durante estos primeros siglos posteriores a la primera edad de apóstoles, a la edad apostólica específicamente, se llevaron a cabo concilios cristológicos como el de Calcedonia y como el concilio de Éfeso, donde de alguna manera comenzaron a introducir términos filosóficos, y vamos a ver un poco de eso, que de alguna manera intentaron redefinir, o mejor dicho, sí, creo que podemos introducir el término, ellos intentaron redefinir la cristología propiamente, y comenzaron a introducir términos como que, venga, lo vemos en la teología, lo vemos en el texto bíblico, términos como la kenosis, por ejemplo, Filipenses capítulo número 2, ellos le llaman la kenosis, el verbo griego que conseguimos ahí es el término griego kenos, que significa despojarse. La Biblia dice, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí tenemos el verbo kenos, sino que se despojó de sí mismo. Hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, dice, como un siervo, se humilló hasta la muerte. Hermanos, y muerte de cruz, de manera que esto se le llama el despojo, el anonadamiento de Cristo, es decir, se empequeñeció, se hizo como un ser humano, como un hombre, en una forma de siervo. Su despojo tiene que ver con el despojo, no de sus atributos necesariamente de Dios, sino que lo que nosotros predicamos y creemos es que ha sido un despojo de su magnificencia, ha sido un despojo, mis hermanos, de su gloria, mis hermanos, para convertirse en una condición de hombre. Y esto nos marca y nos bosqueja el aspecto de lo que estos concilios cristológicos, entre comillas, definieron como la unión hipostática, es decir, la unión de la hipostasis, es decir, la unión de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, mis hermanos. Esto realmente parte desde Colosenses capítulo número 2, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios, es decir, toda la plenitud del poder de Dios habitaba en una persona, en la persona de Jesucristo. Esto no es que hayan dos voluntades, como también estos concilios de alguna manera definieron, conocida como el duotelismo, es decir, dos voluntades. Cristo tenía dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. Y estos concilios filosóficos
Dijeron que había una comunicación de idioma y que cuando la voluntad humana quería hacer algo tenía que comunicárselo a la voluntad divina o viceversa. Realmente esto no lo vemos en las Escrituras. Vemos un Dios encarnado, mis hermanos. Vemos dos naturalezas, mis hermanos, que confluyen en una sola persona de manera simultánea. Así que, hermanos, durante estos primeros 5 siglos posteriores al cristianismo se van a comenzar a levantar herejías que hoy están intentando resucitarse para poder distorsionar el concepto bíblico. Tú y yo necesitamos quedarnos con ¿qué, pastor? Con los concilios. No, necesitamos quedarnos con lo que la Biblia nos enseña acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que una de las primeras herejías que surge, mis hermanos, es conocida como el ebionismo. Es una herejía de origen judío que rechazaba la divinidad, mis hermanos, de Jesús, para preservar el monoteísmo estricto que veían estos, evidentemente, judaizantes. Veían que Jesús básicamente veían a nuestro Jesús como un profeta humano, básicamente. Esto se le conoce como el ebionismo. Pensaban que Jesús era un profeta más de los profetas antiguotestamentarios. Pasamos un poco más adelante porque necesito avanzar y nos conseguimos una de las primeras herejías más contundentes y más fuertes. Y a propósito, es la razón por la que Juan va a escribir esta epístola, conocida como la herejía del docetismo. Escúchalo para que lo puedas aprender. Conocida como la herejía del docetismo. A finales del primer siglo y hasta el segundo siglo se extiende el docetismo con su base fundamental en el agnosticismo, básicamente. Bueno, el docetismo propone, mis hermanos, que Jesús tuvo un cuerpo, que Jesús, mejor dicho, no tuvo un cuerpo humano. Es decir, Jesús era una especie de fantasma, pero no tenía un cuerpo humano. Y por eso Juan introduce su epístola diciendo lo que vieron, los que escucharon nuestros oídos. ¿Qué dice Juan? Lo que nuestros ojos no vieron. No era un fantasma, era un hombre de carne y hueso, dice Juan. Nuestros ojos lo vieron. Y dice, y palparon nuestras manos, dice Juan, tocante, ¿qué dice Juan? Al verbo de la vida. Dice, la vida fue manifestada, nosotros lo vimos, la vida se manifestó, era de carne y de hueso. El docetismo decía que Cristo no tenía un cuerpo humano. Lamentablemente, esta gente dice que solo era una aparición humana. Esa palabra docetismo viene del verbo griego doker, que significa apariencia. No era un humano de carne y hueso. Decían los docetas, él tenía una apariencia de humano. Hermanos que estamos aquí, ¿cuántos son creyentes, salvos por la gracia de Dios? Nuestro Cristo es un ser humano real, que un día lo veremos. Y nos rendiremos ante sus pies. Y dice la Escritura en Apocalipsis que las personas rendirán sus coronas delante del Señor Jesucristo. Él merece toda gloria y toda honra por la eternidad. El error cristológico de los docetas es que ellos de alguna manera niegan la verdadera humanidad de Cristo, mis hermanos. Niegan la verdadera humanidad de Cristo. El problema es que si Jesús no fue verdaderamente un hombre, entonces no puede haber redención de ninguna manera, porque quien tenía que morir por nosotros era un hombre, mis hermanos, que fuera perfecto. El libro de los Hebreos dice que sacrificio y holocausto no te agradaron más. Y aquí que vengo pronto, dice el Salmo número 40, y citado en el libro de los Hebreos, y aquí que vengo pronto para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí, que el hacer tu voluntad me ha agradado. Y aquí dice, introduciéndolo en el mundo, dice aquí que me preparaste cuerpo, el verbo fue encarnado. Sin embargo, los docetas y los docetistas decían que Cristo no tenía un cuerpo humano. Esto es una falacia. Escúchame, hermano, Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, completamente Dios y completamente hombre en todo su esplendor, por completo. Él ha asumido para sí, el verbo divino ha asumido para sí una naturaleza propia del humano. Comía, se cansaba, bebía. Hoy las niñas estuvieron viendo una clase donde Jesús manda a callar al viento y a la tempestad, y sus discípulos decían, ¿te recuerdas que decían esto? ¿Y quién es este? Claro, ese pasaje es totalmente cristológico. ¿Y quién es esto que aún los vientos le obedecen? Era el mismo Dios encarnado, hermanos. Pero era un hombre, pero era Dios encarnado. Ese sí es nuestro verdadero superhéroe. Ese sí es Dios
hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Posteriormente siguen surgiendo las herejías y tenemos ahora a los seritianos, mis hermanos. Los seritianos, esta herejía enseñaba que el Espíritu de Cristo, mis hermanos, descendió a él en el momento del bautismo, que descendió a él en el momento del bautismo sobre la persona de Jesús. Esto también evidentemente es una herejía en su bautismo, pero lo abandonó. Vino Jesús en su bautismo, pero lo fue abandonado en el momento de su crucifixión. Esto evidentemente son enseñanzas erróneas, herejías erróneas que vinieron para poder... Escúchame, puedes imaginar si alguna de estas herejías hubiesen prosperado, pero estas herejías se levantan para poder trastornar la fe de los creyentes. Puedes imaginar si Jesucristo no fuera verdaderamente hombre, si no fuera verdaderamente Dios, tú y yo estaríamos en nuestros pecados, no hubiera salvación, no hubiera escatología, no hubiera una pronta venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo iríamos rumbo a la candela eterna. Pedro escribe y dice: el justo pagó por quienes, por los injustos. Juan, cuando lo vio, miró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los machos cabríos de un año, conforme a la ley levítica, sin mancha, de un año, no podía quitar ni borrar el pecado, pero un humano perfecto, limpio, de carne y hueso. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 2 que así como los hijos participaron de carne y sangre, pues él también participó de lo mismo para destruir a quien tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo era de carne y hueso y por eso pudo vencer a Satanás en carne y hueso. Bendito nuestro Señor. Amén. Que nos ha dado la victoria. Amén. Muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Nuestro Cristo lo venció en su terreno. Amén. El segundo Adán. Amén. Venció la muerte con gloria y con poder. Posteriormente se levantó otra herejía conocida como el adopcionismo. Enseñaba que Jesús es solo un hombre que fue adoptado por Dios en su bautismo o en su resurrección. ¿Puedes imaginar esto? No es que fue Dios encarnado, un hombre que Dios lo adoptó en su bautismo y en su resurrección. Nega la divinidad y la eterna deidad de Cristo, mis hermanos. Esto se le conoce como el adopcionismo. ¿Y me estás prestando atención a todo esto, verdad? Amén. Debe ser una dieta balanceada que nos establece y nos fundamenta en la doctrina. Y luego tenemos una muy conocida como el arrianismo, de Arrio, siglo IV. Te estoy hablando que los 5 posteriores siglos fue demarcado por la herejía y el error. Hoy tenemos una secta muy prominente, también conocida como los Testigos de Jehová. Y es una mezcla de docetismo con arrianismo, con adopcionismo. No, ese es un hombre, es un profeta más. Evionismo. ¿Vas conmigo? Pero mucha gente no conoce esto y no puede crecer, no puede profundizar. Bueno, Arrio... vamos a ver que el arrianismo, mis hermanos, enseña que Cristo no es el Dios verdadero, sino la primera y más perfecta criatura en el mundo. Niega que el Hijo sea consustancial con el Padre, por lo tanto, el arrianismo separa a la persona de la divinidad y por lo tanto anula, mis hermanos, el aspecto divino. Escúchame algo, Cristo es Dios encarnado. Cristo es Dios encarnado. En la persona de Cristo habita, mis hermanos, 2 naturalezas simultáneas, por completo. No sé si lo puedes, no tiene duotelismo, no tiene 2 voluntades. Hay una sola voluntad, mis hermanos, en la persona de Cristo. Esto es lo que vemos en las Escrituras. Pero pastor, los concilios de Calcedón y Éfeso dijeron que había una comunicación de idiomas. Que no es que había un idioma, no es que había un idioma, sino que habla acerca de las voluntades, se comunicaban entre ellas. Esto no lo vemos. ¿Cómo es eso que la voluntad humana le habla a la voluntad divina y la voluntad divina le habla a la voluntad humana? Escúchame algo, por más que apretemos este texto en la Biblia, esto no lo conseguimos en la palabra del Señor. Vemos unidad en lo que se conoce también como la economía de la Trinidad. ¿Y cómo vemos unidad? Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para que todos honren al Padre como honran al Hijo. El que honra al Padre, honra al Hijo. Hay igualdad
mis hermanos, y hay elementos de economía en el aspecto de la Trinidad donde vamos a ver sometimiento y subordinación, pero no es una subordinación en categorías de jerarquía, sino un sometimiento en el contexto, mis hermanos, de la economía de la Trinidad. Por tanto, mis hermanos, Jesús se somete de manera voluntaria al Padre. Y cuando dice que aprendió la obediencia, está hablando del hecho de que Él quería cumplir toda justicia. ¿Cómo Cristo podía demandar de nosotros obediencia si Él mismo no pudo obedecer al Padre? No sé si me entiende. Cuando Juan lo vio y el Señor le dice, tienes que bautizarme, y Juan le dice, no, bautízame tú a mí. Jesús le dijo, ¿es necesario que yo me bautice para que se cumpla qué? No, para que se cumpla toda justicia. De manera que niega que el Hijo sea consustancial con el Padre. La importancia es de que esta herejía, es que, oye, esto se me está terminando, vamos a avanzar un poco. Luego tenemos mis hermanos, el apoliniarismo. Esta doctrina enseña que Jesús tenía cuerpo humano, pero no alma humana. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Era un cuerpo que no tenía alma. La pregunta, ¿puede existir un humano sin alma? ¿Todo humano que tiene? Alma. Por eso es que esta doctrina apolinarismo, el apolinarismo, mis hermanos, esta doctrina es una doctrina retorcida. ¿Por qué? Jesús es una persona, claro. ¿Y por qué es una persona? Porque es un humano. ¿Un animal es una persona? ¿Y una persona es un animal? No, en ninguna manera. Es una persona. ¿Y cuál es la razón? Tiene un alma. El alma es el asiento de las emociones y de los recuerdos. En la persona de Cristo confluyen dos naturalezas, humana y divina. Finalmente tenemos al nestorianismo de Nestorio. Enseña que en Cristo hay dos personas separadas, una divina y otra humana. Una persona divina y una persona humana. Y hay dos voluntades. Y cuando hacía cosas de hombre, era la persona humana. Y cuando hacía cosas divinas, era la persona divina. ¿Eso es correcto? No. No es correcto. Eso se llama nestorianismo. En Cristo hay dos personas separadas, una divina y otra humana. Es un error. Divide a Cristo de alguna manera. Es una unidad completa, lo que está diciendo Pablo cuando escribe, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, ¿qué dice? La deidad. ¿De la deidad? ¿De quién? De Cristo. De Dios. En un cuerpo, evidentemente, que es humano, y por cuanto es humano, ¿qué es lo que tiene? Tiene un alma, habita toda la plenitud de la deidad de Dios, mis hermanos. Y tenemos también el monofisismo. El monofisismo enseña que Cristo tiene una sola naturaleza, la divina. Monofisismo, de mono, del prefijo uno, monofisismo enseña que Cristo tiene una sola naturaleza divina, y esa naturaleza divina absorbió la humana. Niega la distinción real de las dos naturalezas. Escúchame algo. ¿En qué punto estamos, pastor? Necesitamos reconocer básicamente dos naturalezas. Si yo les pregunto, ¿Cristo quién es? Ustedes deben responderme, Cristo es Dios. Y si yo les pregunto, ¿quién es Jesucristo? Ustedes deberían responderme, es un hombre. ¿Eso es correcto? Sí. Así que cuando nosotros respondemos acerca de quién es Jesucristo, deberíamos responder que es un Dios, es Dios, y es también un hombre. Así que estas herejías, mis hermanos, marcaron de alguna manera la vida durante el primer siglo, mis hermanos. El Espíritu Santo, vamos a ver que va a utilizar a Juan para poder plasmar estas grandes verdades y mostrarnos estas verdades fundamentales acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ven conmigo por acá. Vamos a ver que Juan, mis hermanos, vamos a ver literalmente que Juan tiene, por lo menos, mis hermanos, tenemos el Evangelio de Juan.
tenemos las epístolas de Juan y tenemos el libro de Apocalipsis. ¿Sí lo ves conmigo? Tenemos el Evangelio de Juan, tenemos las epístolas de Juan y tenemos el libro de Apocalipsis. Estos libros fueron escritos aproximadamente en el año 85. Del año 85 al año 95 aproximadamente se escribieron estas epístolas. Yo quiero ver algunos elementos sinópticos entre el Evangelio de Juan, la epístola de Juan y el libro de Apocalipsis. Escúchame, es el mismo escritor. Vamos allá. Primer aspecto sinóptico y es el siguiente. En el Evangelio de Juan vamos a ver que tenemos un énfasis en la salvación, en tanto que en la epístola de Juan el énfasis recae en la santificación. Y lo vamos a ver cuando miremos la estructura de la epístola de Juan. Perdón. En el Evangelio de Juan el énfasis es la salvación, en la epístola tenemos la santificación como énfasis, en tanto que en el libro de Apocalipsis el énfasis tiene que ver con la glorificación de Jesucristo. Vamos a ver con otro aspecto sinóptico. En el Evangelio de Juan tenemos una historia pasada de la vida de Cristo, en tanto que en la epístola tenemos una experiencia presente. ¿Y sabes qué es lo que dice Juan? En esa experiencia presente, él dice, el que tiene al Dios encarnado, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, ¿qué pasa? No tiene la vida. Esa es una experiencia presente. Yo quiero aprovechar para poder decirte, tú tienes al Hijo en tu vida. Verdaderamente tienes a Cristo, el Verbo encarnado, habitando y viviendo dentro de ti, de tu corazón. Vamos con el siguiente aspecto sinóptico, mis hermanos. Cristo murió en los evangelios. Vamos a ver que Cristo murió por nosotros. En las epístolas vamos a ver que Cristo vive en nosotros. En el libro de Apocalipsis, en el Evangelio, Cristo muerto por nosotros. En la epístola vamos a ver que Cristo debe ser pertinente, debe ser patente en nuestras vidas. Y en el libro de Apocalipsis vemos que Cristo viene por nosotros. En el Evangelio ha muerto por nosotros. En la epístola es el tiempo presente, debe estar en nosotros, debe vivir en nosotros. Y en el libro de Apocalipsis, Cristo ha de venir, mis hermanos, por nosotros. Cristo ha de venir de nosotros. Y finalmente el último aspecto sinóptico, el verbo en el Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne, Juan 1:14, y aquel verbo que dice la Biblia fue hecho carne, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Pero vamos a ver que en el género epistolar el verbo fue hecho real y debe ser real en nosotros. Y finalmente en el libro de Apocalipsis el verbo ahora es el verbo conquistador. ¿Te recuerdas el libro de Apocalipsis que Juan vio y dice que dio su título y se llamaba el verbo de qué? El verbo de Dios. Así lo llama el libro de Apocalipsis. Mis hermanos, los creyentes del siglo I necesitaban bastante guía. ¿Cuántos lo creen? ¿Viste el montón de herejías que teníamos? La pregunta, necesitaban la guía de Dios para poder saber acerca del aspecto cristológico. ¿Y quién es este que puede mandar a las aguas y al viento callarse? La pregunta, ¿necesitaban ellos la guía de Dios para poder determinar? Bueno, ¿era Cristo un fantasma? ¿Te recuerdas? ¿Quién era? ¿Era Dios? ¿Era un profeta? Esas eran las herejías cristológicas. Necesitaban la verdadera guía, necesitaban la guía de Dios para poder hacer la distinción acerca de la verdad, mis hermanos, y de la falsedad. La herejía de la ortodoxia. Juan formula, y vamos a ver que va a formular varias pruebas de la vida justa, la demostración y el amor de Cristo en su vida y en su obra y en su persona. Hablando un poco, mis hermanos, acerca del autor, vamos a ver que en la epístola de Juan no se nombra el nombre de Juan. No aparece el nombre de Juan, aunque la carta no nombra su autor. Vamos a ver, mis hermanos, que la primera de Juan tiene, mis hermanos, muchas analogías, muchas metáforas, mis hermanos, que corresponden a Apocalipsis y que corresponden sobre todo al Evangelio de Juan. Por ejemplo, vamos a ver las metáforas de luz, tiniebla. Vamos a ver las metáforas del mundo, la luz, las tinieblas, el mundo. Estos términos son usados de manera, mis hermanos, sinópticas, tanto en las epístolas de Juan como en el Evangelio de Juan. De manera que, escúchame, yo le digo, por ejemplo, los católicos comienzan a enseñar y a decir de alguna manera, mis hermanos, de que, ¿cómo podemos saber que la primera epístola de Juan es palabra de Dios?
Te hago una pregunta, al leer la primera epístola de Juan, de hecho la vamos a predicar, ¿tú crees que nos puede quedar un pelo de duda que ha sido Juan el escritor? Escrita cerca del año 85, extendiéndose hasta el año 95, casi al final de la muerte del último de los apóstoles, Juan, con el mismo lenguaje, la misma forma del pastor Juan escribiendo, de manera que no hay duda. No solamente eso, sino que hay un argumento interno fuerte. La primera de Juan comienza con una sección en la cual el escritor indica que había tenido un contacto personal con Jesús durante su ministerio terrenal. Lo que vieron nuestros ojos, dice Juan, ¿te recuerdas? Pero ¿quién me puede decir que vio a Juan? Que vio a Jesús. Un hombre como Juan. Él dice, lo que palparon nuestras manos. ¿Te recuerdas quién se recostaba en su hombro? ¿Quién se recostaba en su hombro? Juan dice, yo lo palpé, yo estuve en su hombro. Tal vez lloró de rodillas ante él. Yo lo palpé, yo lo vi, no era un fantasma, era de carne y hueso. Esa es la prueba interna. Juan es el escritor. Él les está diciendo a los docetas, a los ebionistas, a los arrianos, a los monofisistas, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo toqué, era verdadero. Esta afirmación evidentemente parece, mis hermanos, afirmar, mejor dicho, que fue Juan el escritor de esta epístola, mis hermanos. No solamente eso, sino que Primera de Juan no está en los elementos característicos de una epístola, no nombra a su autor, ni señala sus distinciones, no expresa saludos personales. Y de allí donde muchos comienzan a decir, ¿por qué? Porque vamos a ver que Juan va a utilizar argumentos circulares, mis hermanos, que nos muestran algunas verdades fundamentales acerca de la epístola. Porque ¿qué es lo que quiere probar Juan? Dos cosas fundamentales. Cristo es Dios encarnado, número uno. Y número dos, Juan va a hacer unos argumentos circulares para poder mostrar y a enseñarnos quién es verdaderamente la condición de un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Así que vamos a ver además que las expresiones hijitos míos identifica un círculo de creyentes con los cuales el escritor tenía una relación estrecha. La tradición nos muestra con toda claridad, mis hermanos, que Juan fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Quien escribe tiene un tono pastoral en su escritura. Os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros padres. Juan es un pastor que está predicando y está diciendo, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Ese es Juan quien está escribiendo esta epístola. Así que esta epístola probablemente era una de las cartas generales escritas a los creyentes que Juan conocía en la región cercana de Éfeso. Su origen. Así que vamos a ver, mis hermanos, en este tiempo que vamos a estar predicando esta carta, mis hermanos, que Primera de Juan parece haber sido escrita para confirmar la fe de los creyentes que estaban enfrentando los desafíos cristológicos más fuertes en aquel entonces. Este movimiento estaba creciendo, el docetismo estaba creciendo. Recuerda que esta es la herejía fundamental y principal durante el primer siglo y durante el segundo, posteriormente al primer siglo. Ellos estaban enfrentando de alguna manera esto, mis hermanos. Lo estaban enfrentando con toda contundencia. Juan probablemente estaba dirigiendo su carta contra una variedad de enseñanzas agnósticas, mis hermanos, y en contra de la cristología, mis hermanos. Juan tiene un propósito en mente. Cristo es Dios. Y voy a dar pruebas de los que verdaderamente son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Escúchame algo. Nosotros humanamente no podríamos decir, Él es salvo, ella es salvo, Él no es salvo, Él no es salvo. Nosotros humanamente no podemos decir eso, pero ¿sabes quién sí puede mostrarlo y asegurarlo? La Biblia. La palabra de Dios sí puede mostrarnos con toda contundencia quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Mira conmigo el capítulo 5, estamos dando la introducción. Capítulo 5 y versículo número 13 conmigo ahí en tu Biblia. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, que dice, en el nombre del Hijo de Dios. Y para que sepáis, mira lo que dice, que tenéis vida eterna. Y para que creáis, que dice, en el nombre del Hijo, mis hermanos de Dios. Este es el versículo clave de esta epístola. ¿Para qué les escribo estas cositas? ¿Para qué? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Eso es lo que significa eso. Vamos a ver, mis hermanos, que el estudio de esta epístola nos va a llevar a mirar un argumento circular que Juan va a utilizar en esta epístola.
Acompáñame rápidamente. Ahí, si lo puedes guiar con tu Biblia o lo puedes ir anotando de la siguiente manera. Vamos a ver que en esta epístola de Juan, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, vamos a ver que el énfasis recae acerca de la comunión que deberían tener los hijos de Dios. Y vamos a ver que del capítulo 3 al capítulo 5, esta es la división. El énfasis recae en la condición de hijos de Dios. Préstame atención para que puedas entender lo que estamos tratando de decir. En esta epístola de primera de Juan, del capítulo 1 al capítulo 2, Juan va a decir, el énfasis está en que un verdadero hijo de Dios, ¿sabes qué tiene comunión con Dios. Y en el capítulo 3 al capítulo 5, Juan va a decir, estas son las pruebas de que alguien es un hijo de Dios. La primera sección, 1 al 2, comunión. La segunda sección, del 3 al 5, condición. Tú dices que eres un hijo y una hija de Dios. Dice Juan, aquí están las pruebas. Estas son las pruebas de que eres un hijo de Dios. En cada una de estas secciones, Juan nos da 3 pruebas básicas de la obediencia. No te preocupes que voy a avanzar y voy a aterrizar. Quédate conmigo un momentico para que te puedas quedar. Te recuerdas aquello de la dieta, ¿no? Tenemos que alimentarnos. Juan va a utilizar en este libro, son 5 capítulos con argumentos circulares. Lo mismo es que los mires yendo a las agujas del reloj o que los mires en retroceso o en reversa. Te va a dar exactamente el mismo resultado. Vamos allá con el primero. ¿Cuáles son esos elementos? En cada una de estas secciones Juan nos da 3 pruebas básicas de la obediencia. ¿Y cuáles son esas? Escúchame, este es el argumento circular. Número 1, andar en luz. Capítulo 1 al capítulo 2. El que dice que me ama debe andar en luz. Primer argumento, andar en luz. Segundo argumento, ¿andar en qué? Andar en amor. Y tercer argumento, andar en verdad. Lo voy a volver a repetir porque quiero que te quede en tu mente. Andar en luz, andar en amor y andar en verdad. Lo vuelvo a repetir. Andar en luz, eso se llama santificación. Tú dices que eres un hijo de una hija de Dios, camina en luz. Número 2, camina en amor. Número 3, anda en verdad. ¿Qué es lo que crees de Dios? ¿Sabes que los hombres y las mujeres de Dios no solamente se reconocen por lo que hacen, sino también por lo que creen? Lo que creemos es muy importante, pastor. Es de mucha importancia lo que nosotros creemos. Andar en luz, andar en amor y andar en qué? En verdad. Escúchame, estos son inseparables, estos 3 elementos fundamentales. En otras palabras, puedo saber que estoy en comunión con Dios mediante Cristo si no tengo algún pecado conocido en mi vida. Eso se llama andar en luz. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos. Pero escúchame algo, ven conmigo, aquí viene la parte práctica. Y no te preocupes, porque yo estoy en la introducción, pero a los próximos domingos vamos a pasar a la parte práctica. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros los creyentes? Que no queremos confesar nuestros pecados, mis hermanos. Queremos tener el pecado y queremos habitar cómodamente con el pecado. Escúchame algo, la gracia y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. El que dice que no tiene pecado, en el capítulo 1, el capítulo 2 dice Juan. El que no dice que no tiene pecado, dice Juan, es un mentiroso y no anda en la verdad, no camina en luz. Debo confesar mis pecados y andar en luz. Si tengo amor por el uno y por el otro, si tengo amor por el pueblo de Dios, que recuerda, andar en luz, andar en amor y andar en verdad. Yo debo caminar en amor, debo tener amor los unos por los otros con el pueblo del Señor. Y si creo y practico la verdad y no me entrego a la mentira satánica, entonces es que son elementos que no pueden estar separados. Cuando tienes el corazón en el lugar correcto y la mente en el lugar correcto, vas a caminar con el amor correcto. Y si tienes el amor en la verdad, si tienes la luz, si tienes el amor, por lo tanto vas a caminar en la verdad.
El Espíritu Santo se va a encargar de guiar. ¿Sabes qué es lo que yo pienso que pasa en muchos lugares que supuestamente se hacen llamar iglesia y lugares donde van? ¿Sabes cuál es el gran problema? Puede que haya supuestamente y que verdad, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que donde no hay luz, esto se llama santificación, no puede haber amor, y donde no hay amor no puede estar la verdad. Son inseparables estos dos elementos importantes, mis hermanos. Es más, sé que soy un hijo de Dios de la misma manera. Mira, te lo pruebo con argumentos circulares que Juan desarrolla en esta epístola. ¿Y cuáles son? Si obedezco su palabra, si tengo amor por el pueblo del Señor y si creo la verdad divina. Debo andar en obediencia, debo andar en amor a su palabra. Tengo que tener amor por el pueblo del Señor. Y si creo en las verdades de Dios, entonces estoy caminando en luz, en amor y en verdad. Juan nos pide que apliquemos estas pruebas de manera que podamos disfrutar el máximo de la vida cristiana. ¿Sabes qué deberíamos hacer nosotros a lo largo de estos próximos domingos? Tenemos que comenzar a aplicar estas pruebas a nuestra vida. No quiero que te vayas de este lugar sin memorizar esto. Debo caminar en luz, caminar en amor y caminar en verdad. Quiero que te hagas esa pregunta hasta el final de que prediquemos esta epístola. Este es el argumento circular de Juan. Andar en luz, andar en amor, andar en verdad. Andar en verdad es igual que andar en amor y andar en luz. No están separadas en ninguna manera. Tenemos argumentos circulares para probar la veracidad de dos categorías diferentes. ¿Cuáles son esas dos categorías diferentes, pastor? Número uno, comunión y condición. Una cosa es la comunión y otra cosa es la condición. En nuestra comunión confesamos nuestros pecados, leemos nuestra Biblia, nos congregamos fielmente, buscamos a Dios. Tenemos pecados, pero buscamos a Dios. No somos perfectos, tenemos pecados, pero buscamos a Dios. Confesamos nuestros pecados, nos apartamos. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levantará. Ese creyente está luchando. Y está recitando el Salmo 51, Señor, límpiame, lávame y seré limpio, sáname. Límpiame, Señor, con hisopo, dice David. Ese creyente está constantemente tratando de decir, Señor, perdona mis pecados, límpiame. No es perfecto, pero está tratando de pelear con el pecado. Está tratando de salir de ahí. La prueba de la verdad se llama Dios es luz. Si tú y yo seguimos a un Dios de verdad, estamos siguiendo un Dios de luz. ¿Es o no es? Amén. ¿Podemos caminar en tinieblas si Dios es luz? Juan dice varias afirmaciones. Número uno, Dios es luz. Eso se llama caminar en comunión. Obediencia. Decir en oposición a hacer. Una cosa es lo que digo, otra cosa es lo que hago. Una cosa diferente totalmente. Decir entre hacer. Amor y verdad. Obediencia, amor y verdad. Camino en luz, camino en amor y camino en verdad. Amor, obediencia y verdad. Venga, estos son los argumentos circulares de la vida cristiana. ¿Cuáles son, pastor? Amor, obediencia y verdad. Camino en luz, camino en amor, camino en verdad. Es básicamente eso la vida cristiana, mis hermanos. Estoy aterrizando. La Biblia dice Dios es luz. Pero ¿sabes qué también dice? Juan dice en este epístola, lo vamos a ver, no te preocupes. Juan dice, no solamente Dios es luz. ¿Qué dice Juan? Dios es amor. Amor. Dios es amor. Obediencia, amor y verdad. Estos argumentos circulares están desde el capítulo 1 al 2, primera sección, y segunda sección, del capítulo 3 al capítulo 5. ¿Cuáles son el argumento de Juan? Comunión, amor, verdad. Verdad, comunión, amor. En estos capítulos que vamos a estar predicando expositivamente, vas a ver que constantemente voy a estar disertando y diciendo amor, verdad y obediencia. Juan dice, estas son las pruebas de que eres un hijo de Dios. Número uno, reconoces que Cristo ha venido en carne. Vale, eres un hijo de Dior. Pero no se queda Juan ahí, dice, el que dice que ama a su hermano, pero lo asesina en su corazón, ¿qué dice? Está en muerte y no ha pasado de muerte a vida. ¡Ay, ay, ay! Agarremos bien el cinturón y apretémonos. Hasta yo tengo que apretarme. Porque Juan está supuesto a darnos duro, hermano. A decirnos que si somos hijos de Dios tenemos que caminar ¿en qué? En luz. ¿Qué significa eso, pastor? Perdóname el venezolano. Papá, tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas. Porque yo quiero caminar ¿en qué? En luz. Segundo,
Yo soy hijo de Dios y aborreces a tu hermano. Aborrezco a mi hermana. ¿Qué significa eso? No estoy caminando en amor. Yo soy hijo de Dios, pero quiero abrazar la mentira del mundo, la teología de la prosperidad, quiero abrazar todo aquello que de alguna manera se revela la palabra del Señor, a que no anda conforme a la verdad. No sé si me estás entendiendo. Luz, amor, verdad. Luz, amor y verdad. Luz en tanto mi santificación, amor en cuanto a las personas. Yo quiero que tú y yo nos vayamos de aquí pensando varias cositas. Número uno, varias preguntas. ¿Cómo está mi vida delante del Señor hoy? Tu vida personal, eso no tiene nada que ver con las personas que tenemos al lado. Tu vida personal, porque el día que nos vayamos de este mundo, Dios no me va a pedir cuenta por Dayana, que es mi esposa. Ella es su vida con Dios. Es lo que yo hice como esposo, cómo la traté como esposo, cómo fui como padre, cómo fui como pastor. Luz. Segundo aspecto, amor. ¿Cómo es mi relación con mis familiares? ¿Tengo buenas relaciones sanas o tengo relaciones tóxicas? ¿Soy el provocante de relaciones tóxicas en mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia, en mi vecindario? ¿Soy el tóxico del barrio? ¿Soy el tóxico de la familia? ¿Yo soy el causante de los problemas? ¡Ay, ay, ay! Amor. Si ves a tu hermano pasar necesidad y le dices, vale hermano, Dios te bendiga, y cierras contra él tu corazón, dice Juan, ¿cómo morará el amor de Dios? Y hermano, esta epístola tiene profundidad que nos confronta. Luz, amor y verdad. No, pero pastor, yo tengo luz y tengo amor, pero quieres ir a una secta donde enseñan herejías. Que aquí se siente, pastor, aquí se siente. Sí, pero hay herejía. ¿Sabes que mucha de la gente que está en los lugares de herejía está porque su corazón quiere estar en esos lugares? En estos días coloqué un videíto en mi estado, no sé si algunos lo tuvieron la oportunidad de poder verlo, donde hay un predicador de aquí español de la península, creo que es de Vigo, el hermano Samuel Pérez Milo, y dice una verdad, le hacen una pregunta, mire, ¿qué tú crees acerca de la predicación? Y él dice, bueno, sí, la predicación, dice, bueno, yo voy a una iglesia y me pongo un chip de on y off. Cuando veo una predicación que no es bíblica, me pongo el chip de off. Tremendo. Y dice, claro, quieren una predicación donde hay un tipo contándole 20.000 historias de que fue a la playa, un pastor, fui a mi viaje, fui a mis vacaciones, fui a la playa. Pero ¿sabes qué vimos ahorita? Vimos Biblia. Ahorita vimos Biblia. Hicimos un resumen rápido de la epístola de Juan. Esta es mi introducción. Pero yo como pastor tengo que velar que pueda predicarte el concepto y la palabra del Señor. Una predicación que nos incomode muchas veces. Yo te puedo decir mil historias. Tengo la capacidad retórica para meter a las masas en el bolsillo y sacarle el dinero. Eso es lo que hacen esos estafadores. Con un discurso de manipulación, no toco la Biblia, rajuño un versículo por acá, lo rajuño por acá, manipulo, te hago llorar. Pero no hay conocimiento, no hay Biblia. Pero Dios vino para decirnos hoy en esta epístola de Juan, mira, Dios nos está llamando a que caminemos en luz, en amor y en verdad. Amén. Que Dios hable a nuestros corazones en esta epístola, en estos mensajes, y que nos pueda hablar. Muchas veces sé que la verdad no nos gusta, nos incomoda, pero muchas veces viene de parte del Señor para poder ayudarnos a que crezcamos y que podamos avanzar en nuestra vida. Vamos a orar al Señor, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, ahí todos orando. Vamos, habla con el Señor en este momento. Vamos a orar al Señor.